Ya está grabando. Jorge, disculpa, buenas noches. Buenas noches, María Ángeles, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Lo que pasa es que te escuché, pero justamente en este momento la Biblia no la tengo a mano. Entonces no te... Gracias. Saludos a todos. Los estoy escuchando. No te preocupes, como tú te la sabes de memoria, no va a ser necesario de Exacto, por supuesto. Exacto. Gracias. Tía Lupe, ¿tiene usted guitarra? Si quiere guitarra. Bueno, hoy es el día que celebramos el nacimiento de María, ¿no? No hay ninguna canción conmemorativa. Del nacimiento no, pero podemos. Yo acompaño con la pandereta, Lupe. Ay, María Ángel. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto oírte. Gracias, ya me van a ver. Dame un segundo que tengo el teléfono descargando y lo... Dale, déjame. Ahí, hola. Hola, ¿qué pasó, María Ángeles? Qué gusto verte hoy después de tanto tiempo. Igualmente. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por la invitación. ¿No recibiste un número de cuenta ahí? Banco General. Sí, mira, preparada con la pandereta por si hay música. Bueno, 7. Vamos a comenzar. Hoy la iglesia celebra el nacimiento de María. No es que se sepa la fecha, pero Te voy a sacar la guitarra. es algo tan importante que la iglesia, por supuesto, le ha dado un día para celebrar cuando nació. En realidad, para nosotros debería nacer todos los días en nuestro país. Así que tía Lupe nos va a felicitar en la entrada con... Te voy a hacer algo para la Virgen, pero es que no hay para el cumpleaños. Bueno, si no, entonces rezamos el Ave María, no hay problema. No, vamos a cantarle. Ah, ya sé cuál, la que todo el mundo se sabe. Es así, espérate, el capotraste. Esa que la cantamos cuando se termina la misa, porque es nuestra compañía. Dele, porque cuando repartieron el don de la música, ya yo había nacido. Recorres la vida con una soledad, contigo por el camino, Santa María. No, el tiempo se va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Bueno, algo para la Virgencita. Yo creo que lo que pasa es que hay un delay. Por eso, ¿verdad? Bueno, pero no hay problema. Hoy celebramos el día del nacimiento de María. Vamos todos a rezar para nuestro interior. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta oración, bueno, María Ángeles ya se la va a saber todas, pero para los que no sepan, se compone de lo siguiente. El anuncio del ángel en Lucas, capítulo 1, cuando le dice, llena de gracias. Por eso es Dios te salve, viene de la forma romana de decirlo, pero llena de gracias el Señor es contigo, es realmente lo que le dice en griego, keire que haritomene. Y luego, cuando visita a Santa Isabel le dice la segunda parte de la oración, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahí se compone la primera parte, la primera mitad del Ave María. Luego del concilio de Éfeso, donde se cimentó el primer dogma mariano, María, Madre de Dios, la Theotokos, la Madre de Dios,
Cuando se salió del concilio, el pueblo estaba muy contento y el pueblo cantaba al unísono: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así que esta es una oración bíblico popular, como debería ser todo y como es todo. Bueno, hoy vamos a hablar de los evangelios. Y para esto, pues primero vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos el magisterio de la Iglesia sobre los evangelios. Daniel tiene la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, Dei de Dios, Verbum, palabra, que habla sobre la palabra de Dios, y nos va a leer creo que el 18 y el 19. Correcto. Ok. Okay. Pero léelos despacio para que vayamos meditando en qué, porque estamos entrando ahora en el plato fuerte de la palabra de Dios, el plato fuerte de la Biblia. Ok. Origen apostólico de los evangelios. Número 18. Nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan, con razón, el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Carácter histórico de los evangelios. Número 19. La Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día que fue levantado al cielo. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron, pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Esto viene de Lucas 1, versículos 2 al 4. Ok, entonces, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Quién quiere contestar? ¿Qué significa la palabra evangelio? La buena nueva. Noticia. Ok, es una buena nueva, pero ¿es una buena nueva de qué? ¿Una buena noticia de qué? De que ha llegado El Salvador. Hay 2 direcciones en las cuales se daba la buena noticia según la audiencia. Y esto es bien importante para cuando nosotros vayamos a evangelizar. El evangelio es, el género literario evangelio existía para cuando se comunicaba una buena noticia, como por ejemplo el nacimiento de un César. Ahora, en el caso de los 4 evangelios, se utiliza para dar la buena noticia de Jesús, o sea, la buena noticia que Jesús da del reino de Dios. Eso es una dirección, y eso es cuando el público es judío, judeo-cristiano, viene de los judíos, y ellos ya entienden a qué se refiere con reino de Dios. Y la otra dirección que toma la palabra, dependiendo de... Marielita, hasta por allá, bueno. Es... es la buena noticia sobre Jesús. Okay, así que Jesús se convierte en la buena noticia.
Y esto es cuando se le está predicando a los paganos, las comunidades paulinas. El Evangelio de Marcos sigue esta trayectoria. Por ejemplo, el cuarto papa, Clemente de Alejandría, en sus cartas también le está escribiendo a paganos, y los paganos no entendían qué era el reino de Dios. Entonces el Evangelio se convierte en la buena noticia de Jesús, la buena noticia sobre Jesús. Así que tenemos la buena noticia de Jesús y la buena noticia sobre Jesús, la buena noticia del reino, que fue lo que Jesús vino a proclamar, que para los judíos, y creo que ya estamos todos claros de que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, Jesús nunca pretendió fundar otra religión, sino que Jesús vino a purificar el pueblo de Israel, a redimirlo. Vino a instaurar el reino de Dios, que para el pueblo de Israel esto era completamente claro. Pero cuando el mensaje se lleva fuera del judaísmo, y que ya hemos visto que en los primeros siglos, bueno, por lo menos en el primer siglo hasta el año 70, y en los siglos anteriores, las sinagogas eran abiertas, o sea que podían entrar a las sinagogas los que eran paganos, los que se convertían al judaísmo, pasaban por el rito de la circuncisión y mantenían todos los rituales que eran alimentarios, etcétera. Se llamaban prosélitos, y los que estaban en la parte de afuera, que no querían pasar por el rito de la circuncisión, que he dicho varias veces que era una cosa bastante peligrosa en ese tiempo, se llamaban los temerosos de Dios. Esa era la audiencia favorita de Pablo, las comunidades paulinas. Entonces, eso es lo que significa el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesús para justificarnos. Esa es una. Y la otra es la buena noticia del reino de Dios. Y los autores católicos han llegado a la conclusión de que ambas definiciones se complementan. Pues tú no puedes hablar de la llegada del reino de Dios sin mencionar a Jesús, y no puedes mencionar a Jesús sin hablar de la llegada del reino de Dios. Más adelante que nos metamos de lleno en los evangelios, vamos a ver para un judío, qué era esto del reino de Dios. Pero primero, si hemos seguido esto con cautela, lo que leyó Daniel, lo que nos dice la Santa Madre Iglesia sobre la historicidad de los evangelios, sobre el lugar central que ocupan los evangelios, es muy importante que nosotros sepamos que los evangelios tienen 3 capas. ¿Okay? La primera capa es la vida del Jesús histórico. Y para esto vamos a recordar que los evangelios están escritos desde el año posiblemente 69, antes de la destrucción del templo en el 70, y el último evangelio fue escrito hacia el año 100. ¿Okay? Y después vamos a hablar por qué. Entonces, los evangelios tienen 3 capas. Uno, la vida de Jesús, la vida de ese personaje histórico, Jesús de Nazaret, que nació en Nazaret o en Belén. Hay 2 evangelios contra 2 evangelios en ese sentido. Mi opinión personal, pero esto no es de la iglesia, es que fue en Nazaret. Lo que pasa es que Belén era el lugar donde había nacido el rey David, y el Mesías sería un descendiente de David. Pero hay 2 y 2, ahí no hay las reglas histórico-críticas, no nos permiten llegar a un consenso si fue en Nazaret o fue en Belén. Esa es una capa. La siguiente capa es: los evangelios se escriben a la luz de la fe. Esto es muy importante porque hoy en día vamos a ver muchos libros escritos sobre la historicidad de los evangelios, pero basándose puramente en reglas histórico-críticas que vamos a ver cuando veamos cristología. Los evangelios tienen entonces una segunda capa que es vistos desde la fe. O sea, los evangelios están escritos después de la experiencia de la resurrección. Entonces, después de la experiencia de la resurrección, los discípulos oculares hicieron una relectura, una reinterpretación con la ayuda del Espíritu Santo para poder entender el alcance de las palabras que Jesús había querido comunicarles en vida y que no habían terminado de comprender el misterio. Esta es
la segunda capa que vemos en el Evangelio. Y la tercera capa que vemos en el Evangelio es todos los evangelios, los 4 evangelios, fueron escritos desde y para una comunidad específica, para atender los problemas específicos en el momento específico que se escribe el Evangelio. Entonces, para poder entender esto en su contexto mejor, es bueno saber lo siguiente. Jesús muere en el 30, ¿ok? Se mantienen, no se escribe nada. Ya saben ustedes que para Jesús, para los discípulos de Jesús, para Pablo, el fin de los tiempos era inminente en vida de ellos. Por eso muchos dejaron de trabajar, muchos vendieron las cosas, las ponían en común y por eso es que Pablo habla en la segunda carta a los tesalonicenses que el que no trabaja, que tampoco coma. Y la primera carta a los tesalonicenses, que es el antiguo, el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, no se hace con la intención de que quede escrito, es simplemente una carta que Pablo le manda a una comunidad que él ha evangelizado. Sin embargo, la segunda comunidad, la segunda generación de cristianos, viendo que el final de los tiempos no llega, viendo que en el año 64, 65, en la persecución de Nerón, muere Pedro y Pablo y los discípulos se comienzan a morir, entonces ven que es muy importante comenzar a poner por escrito porque el fin de los tiempos no va a venir tan ahora como pensaban. Entonces, se comienzan primero a recoger tradiciones escritas, tradiciones orales. El Evangelio se enseña de forma oral y lo primero que se enseña, el primer núcleo del Evangelio es la pasión, la muerte y la resurrección. Por eso es que en todas las prédicas paulinas ustedes no van a encontrar casi nada más que el tema de la última cena y la insistencia es en la muerte, en la pasión, la muerte y la resurrección. Y cómo los discípulos habían entendido estas apariciones posteriores de Jesús a ellos y cómo esto había hecho que ellos cambiaran la actitud de haber salido, digamos, huyendo cuando aprendieron a Jesús, todos después salen a predicar y a predicar de forma valiente sabiendo que iban a terminar muertos. Todos los apóstoles, menos Juan, murieron martirizados. Todos, sin excepción. Y los que no eran apóstoles y se hicieron apóstoles, como por ejemplo Santiago el menor, el que se le llamaba el hermano del Señor, sabemos que era primo hermano del Señor, que era el jefe de la comunidad en Jerusalén, el mandamás, él fue muerto en el año 62, pero a él lo ajusticiaron los mismos judíos del templo. Pero es importante saber que el Evangelio está escrito desde y para una comunidad en un momento específico. ¿Qué marca este momento específico en la historia? El año 70. ¿Ok? Jesús muere en el año 30 y las razones son dobles. Una, por blasfemo. Por eso es que no le quedó otra forma de determinar esto al Sanedrín, y otra por revoltoso. ¿Okay? Esto de estar proclamando el reino dentro de un imperio no era nada agradable ante los oídos de los representantes del César. Y de hecho, a lo que le temía Poncio Pilato, y que fue una de las razones por las cuales ajusticiaron a Jesús, pasó en el año 66, 67. Los judíos se sublevaron en masa, hicieron una guerra contra Roma de 4 años, que terminó en la destrucción del templo en el año 70 con Tito. El templo quedó incendiado y murieron millones de judíos. La mitad de la población murió. Fue algo encarnizado. Y luego hubo otra sublevación más adelante, en el 135, como les dije la vez pasada, donde se había proclamado otro Mesías. Ese tipo teníamos 2 Mesías. Pero la del 70 es básica y es primordial. ¿Por qué? Porque en el año 70, justo cuando se están comenzando a poner por escrito los evangelios,
el templo de Jerusalén desaparece. Y esto crea una gran crisis dentro de la religión judía. El templo era el centro de la religión judía, el centro de los sacrificios, donde estaba el Sanctum Sanctorum, o sea, el santo de los santos, donde residía Yahvé. Entonces, que desapareciera el templo puso en el pueblo de Israel una crisis gigantesca. Fueron los fariseos los que se impusieron y los que de alguna manera salvaron la religión judía con una nueva forma de organización que ya venía desde el destierro, habían aprendido a vivir en las sinagogas con sus rabinos. Entonces, los fariseos a los cuales se le habla en muchos de los evangelios no son los fariseos de la época de Jesús, sino que se están poniendo en boca de Jesús aseveraciones a los fariseos y a estas tensiones que hay con los fariseos después del año 70. Después del año 70, los que no son judíos no pueden entrar a las sinagogas. Entonces ya la apertura que había de unos 3 siglos de que las sinagogas estaban abiertas para que todos los paganos pudiesen entrar, a todos los que les gustaba o simpatizaran con la religión judía, eso se cerró. Entonces se creó una tensión entre las comunidades primitivas cristianas, obviamente judeocristianas, y las comunidades primitivas, y lo que sobrevive de la destrucción del templo, los judíos, que es lo que la rama farisaica, que es lo que conocemos hasta el día de hoy. No sé si estamos claros, porque quiero que entremos a los evangelios claros de que es histórico, pero tenemos 3 capas. Esas capas las vamos a ir quitando cuando estudiemos Cristología. Tenemos una capa que es el Jesús histórico, otra capa que es el Jesús reinterpretado a la luz de la fe, a la luz de la Pascua, a la luz de la resurrección, y tenemos una tercera capa que es que el evangelio se predica y se escribe para una comunidad específica en un momento específico a una audiencia específica. Y esto nos debe dar una enseñanza a nosotros como evangelizadores, como llevadores de esta buena noticia. Nosotros tenemos que modificar el mensaje, claro, sin cambiarlo ni deformarlo, pero para que nuestra audiencia lo entienda. Entonces, ya sabemos que Jesús nace más o menos en el año -6. Hubo un error de datación, después se corrigió, un monje se equivocó datando el nacimiento de Jesús, pero luego cuando se dieron cuenta, porque lo pusieron con el nacimiento de la ciudad de Roma, de Rómulo y Remo, se dieron cuenta en la datación que en el -4 había muerto Herodes. Y entonces Herodes tuvo que haber muerto por lo menos cuando Jesús tenía unos 2 años. Por eso se dice que Jesús con toda seguridad nace en el -6 y vive hasta la Pascua del año 30. Esto espero que no le quiten la fe a nadie. Si fueron 33 o 36 años, da completamente lo mismo. ¿Y qué es lo que le da el origen a todo esto? La resurrección. Sin el fenómeno de la resurrección no hay evangelios. Para la primera comunidad de creyentes en Jesús, la fiesta terminó con la crucifixión de Jesús. Fíjense que todos se fueron, todos salieron huyendo, dice Juan, y solo él en su evangelio, que él estaba a los pies en la cruz con las mujeres que fueron las que se quedaron valientes ahí. Entonces todo esto está interpretado nuevamente a la luz de la fe, a la luz de la resurrección, a la luz de ese encuentro personal con el resucitado. Entonces sabemos que se fueron poniendo por escrito algunas cosas, algunos dichos, algunas parábolas, algunos milagros y algunos eventos de las apariciones. Vamos a ver estos fragmentitos, cómo sabemos de que van saliendo. En la primera de Corintios leímos que Pablo decía que Jesús resucitado primero se le apareció a Pedro, a Cefas, y luego se le apareció a los 12.
y luego se le apareció a los 72. ¿Se acuerdan? Él suprime lo que los 4 evangelios dicen que primero Jesús se le apareció a las mujeres, ya sea 1, 2, 3 o varias, dependiendo del relato evangélico. Entonces, esa tradición, siendo las cartas paulinas escritas hacia el año 40 y tanto, unos 10 años después de los eventos, un poco antes, quiere decir de que ya había una tradición muy temprana escrita en los cuales los evangelistas toman donde Jesús se le aparece primero a las mujeres. Y esto es algo que no se pudieron haber inventado, porque las mujeres en ese tiempo, como les dije, no tenían el privilegio de ser testigos de nada. ¿Okay? Entonces, si las han dejado es porque definitivamente Jesús se le tuvo que aparecer primero a las mujeres. Eso es uno de los primeros testimonios que tenemos escritos. De los 4 evangelios, el primero es el evangelio de Marcos. Por muchos años se creyó que era el evangelio de Mateo, y como el evangelio de Marcos era el más corto, era el evangelio más tosco, era el evangelio que comenzaba y se saltaba la infancia y terminaba de una manera estrepitosa y después ya le hicieron un añadido, el evangelio de Marcos fue ignorado. Hoy, por supuesto que ha recobrado una importancia enorme porque sabemos ya con toda seguridad que Marcos es el primer evangelio. Entonces, el evangelio de Marcos se escribe más o menos hacia el año 69, posiblemente un año antes de la destrucción del templo. Algunos lo sitúan en el 70, 71, pero nosotros vamos a ir, porque nada se puede saber con entera seguridad, pero hacia el año 69 es un buen aproximado. Entonces, de Marcos bebe Lucas y Mateo. O sea, que Lucas y Mateo tenían el evangelio de Marcos cuando redactaron sus evangelios. Y eso se sabe porque estos 3 evangelios se llaman los evangelios sinópticos. Y se llaman los evangelios sinópticos porque sinopsis viene de la palabra griega que significa de una sola mirada o de una ojeada. Podemos poner los 3 evangelios en 3 columnas y se van a ir repitiendo muchas cosas. Noel, Alex y María Elisa tienen todos un texto, cada uno de un evangelio, que por favor digan el evangelio para que lo lean y van a ver a lo que me refiero con evangelio sinóptico, con la palabra sinóptico, con la palabra sinopsis. Noel, tú vas primero. Creo que tú tienes Marcos o Mateo. Yo tengo Mateo 8 del 23 al 27. Ok, dale. Jesús calma la tempestad. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ese es Mateo, ¿no? Mateo 8 del 23 al 27. Ok, María Elisa tiene Marcos. Yo tengo Marcos. Yo tengo Marcos. Dale. Vamos a ver el de Marcos, que es el primero. El Evangelio de Marcos 4, 35, 41. Este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente, le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar:
calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Ok, María Elisa, tú tienes Lucas 8, 22, 28. La tempestad calmada. Sucedió que cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se durmió. Se abatió sobre el lago una borrasca. Se inundaba la barca y estaban en peligro. Entonces, acercándose, le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje, que amanaron y sobrevino la bonanza. Entonces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados. Pues, ¿quién es este que impera los vientos y el agua y le obedecen? Bueno, a eso me refiero con evangelios sinópticos. Así como este pasaje, existe un evangelio impreso, pero yo estoy seguro de que también existe debe de estar en internet, donde ponen en 3 columnas todo lo que está en cada uno de los 3 y lo que está en 2 de los 3. Y me explico. Y es interesante irlo viendo para ir viendo las transformaciones de que va sufriendo dependiendo de la audiencia a la cual se le va comunicando el evento. Entonces sabemos que Marcos, que leyó Alex, es el primero, que posiblemente Mateo es el segundo, y Lucas sería el tercer evangelio sinóptico. Sinóptico significa que con una sola ojeada los puedo poner en 3 columnas y verlos. Sin embargo, hay pasajes que son escritos más antiguos de dichos y de hechos de Jesús, parábolas, lo que le llaman logias, que le llaman la fuente Q. Esa fuente nunca ha sido encontrada. Le llaman Q simplemente porque fuente en alemán se llama Quell, y Quell es fuente, entonces la fuente Q es como una redundancia. Vamos a ponerle el documento Q. Entonces, hay muchos pasajes de Mateo y Lucas que no están en Marcos, pero que están casi exactamente igual en Mateo y Lucas. Así que todos los historiadores y todos los teólogos serios ponemos la mano en el fuego de que tuvo que haber existido una fuente o una tradición Q, que se llama Q porque los alemanes fueron lo que propusieron esto primero, de lo cual esos 2 evangelios bebieron. Entonces los evangelios sinópticos comienzan Marcos, que es el que forma, digamos, le da origen al género literario evangelio, es el primero. Él bebe de unas fuentes, como por ejemplo la aparición a las mujeres primero, que eran fuentes que estaban escritas y que se hablaban orales primeramente. El evangelio originalmente terminaba ahí con las apariciones y que las mujeres salían despavoridas, y luego se le hace un añadido al final del evangelio en el siglo II para que tenga una terminación mejor cuando ya se conocen los otros evangelios. Luego viene el evangelio de Mateo y de Lucas. El evangelio de Mateo y de Lucas beben o tienen, por decir así, a Marcos. Entonces usan a Marcos, pero claro, ya ha pasado más tiempo. Y como ya ha pasado más tiempo, ya ven que es la segunda generación de cristianos más madura, que no viene la segunda venida de Jesús en tiempo de ellos, y que bueno, ya es hora de añadir los relatos de la infancia
más seguro que Lucas debió haber conocido a María, porque lo dice con bastante exactitud y llama la atención. Lucas y Mateo añaden esos relatos de la infancia. Lucas debió haber sido posterior porque Lucas, el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles eran un solo libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles está hecho posiblemente como unos 20 o 25 años después, cuando ya se da por sentado de que la segunda venida de Jesús no va a ser en tiempo de ellos y que la iglesia ya está establecida. Entonces le llaman el Evangelio del Espíritu y es la primera, digamos, el primer comentario literario histórico que tenemos de la iglesia. Y después de ellos, mucho después de ellos, digamos que estos evangelios se componen hacia el año 80, 85, en el año 100 es el Evangelio de Juan. Por eso se conoce como sinóptico los tres primeros, y el Evangelio de Juan es un evangelio completamente distinto. El evangelista del Evangelio de Juan lo que quiere es posiblemente corregir en algo a los otros evangelios, pero darnos el evangelio de los evangelios. Decirnos de que Jesús es divino, que Jesús es una persona preexistente, que existe desde el principio junto al Padre. Por eso lo podemos detener toda una clase hablando del primer capítulo de Juan. Al principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, etcétera. ¿Okay? Juan el Bautista no bautiza a Jesús en ese evangelio, solo lo menciona, lo anuncia, quiere quitar todo tipo de autoridad de Juan el Bautista sobre Jesús. Estamos hablando a las comunidades del año 100. Y por eso es que ese es un evangelio que se estudia aparte. Entonces, nosotros para seguir el método, vamos a estudiar los sinópticos primero en la siguiente clase. Vamos a estudiar luego de eso Lucas junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque no se entiende un libro sin el otro. Y después vamos a estudiar lo que se conoce como el cuerpo juánico. El cuerpo juánico, acuérdense cuando vimos la carta apostólica, dejamos por fuera la primera, segunda y tercera de Juan, junto con el Evangelio y junto con el Apocalipsis, porque todos tienen una similitud entre ellos. En la teología, menos en el género literario de la Apocalipsis, que ya saben que es un libro que es muy simbólico y que es el último que vamos a ver. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. A ver, Jorge Luis, bueno, esta es algo totalmente que no sé si es importante, pero yo tengo la Biblia de Latinoamérica, ¿no? Latinoamericana, y el primer evangelio es Mateo. Sí. ¿Eso no importa qué orden está entonces? No, eso se mantuvo porque al principio se creía que Mateo era el primero, y eso está en todas las Biblias así, pero cuando cerraron el canon, más o menos en el año 100, pero después de mucho estudio y de mucha reflexión, la iglesia se dio cuenta de que Marcos era el primero que fue escrito. Así que en la introducción que tiene la Biblia latinoamericana al Evangelio de Marcos, debe decir que Marcos fue el primero que fue escrito. Y Mateo beben del Evangelio de Marcos. Tienen el Evangelio de Marcos enfrente cuando hacen sus evangelios. Entonces los evangelios son aproximaciones, 4 formas de aproximarnos a la figura de Jesús, 4 formas de vivir la fe en Jesús y 4 formas en que nos imaginamos lo que deberíamos nosotros siempre preguntarnos: ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Contestan esas 3 cosas. Por eso de los evangelios se desprende toda una teología riquísima que se llama cristología, que es ir quitando capas para ver realmente cuál es el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Pero quiero que estemos bien claros para... Jorge Luis. Dígame. Dime ahora. No te estoy escuchando bien. ¿Los demás escuchan? Sí. Sí.
Sí, tienes que decirle al dentista, esposo tuyo, que te compre una cocina mejor, que no sea tan duro. Ok, no escuché esa parte para lo del dentista, by the way. Tengo una pregunta. Dime. Hablas, voy a ver si escucho la respuesta, pero hablas sobre que los evangelios, los sinópticos se escribieron dirigidos hacia una comunidad específica, fueron escritos desde y para una comunidad específica hacia el año 70. ¿Qué comunidad te refieres con eso? Ok, ojo, no solo los sinópticos, los 4 evangelios. Los 4 evangelios, a ver, y por eso es que yo quería hoy tener tiempo para poder absorber esto. Nuevamente, Jesús y sus discípulos eran judíos. No era la intención de Jesús fundar otra religión. Era la intención de Jesús como más que un maestro de la ley, la sabiduría personificada era que el pueblo de Israel purificase la palabra de Dios que ellos tenían y que él representaba en ese momento. ¿Ok? Esto es lo primero que tenemos que tener bien claro para que no nos enredemos. Luego, segundo, en tiempo de Jesús, tanto Jesús como verdadero hombre, sus seguidores, y Pablo, que no fue discípulo presencial, pero que estudió de Jesús bastante con las comunidades, la segunda venida del Mesías era inminente en la vida de ellos. Así que ellos no querían dejar, o no les interesaba dejar nada por escrito. Tercero, los evangelios o los evangelistas nunca pretendieron que sus escritos parasen en un libro que se llamase la Biblia. Esos escritos estaban hechos para que fuesen leídos de una forma litúrgica dentro de una comunidad específica. El Evangelio de Marcos, y eso lo vamos a ver en más detalle cuando entremos en Marcos, probablemente para la comunidad de Roma. Entonces es una comunidad donde la gran mayoría son paganos. Por eso Marcos no habla del Evangelio del reino, sino habla del Evangelio sobre Jesús. Porque el Evangelio del reino no le haría ningún sentido a los paganos. Mateo, en cambio, le está escribiendo a una comunidad que viene del judaísmo. Por eso es que Mateo, y cuando veamos el Evangelio de Mateo lo vamos a ver más claro, no tiene la necesidad de traducir muchas palabras que se utilizan en arameo. Mientras que Lucas, discípulo de Pablo, y que obviamente le va a estar escribiendo a los gentiles, sí tiene toda la necesidad, y vemos reiteradamente en el Evangelio, de que él traduce todas las palabras arameas que él copia de Marcos, o que bebe de la fuente Q. Que la fuente Q bebe Lucas y Mateo. La fuente Q, como es bastante temprana, esos son dichos y hechos, como el tema de que se le apareció a las mujeres, es bastante temprano. Eso es totalmente dirigido a una audiencia judía, que eran los primeros discípulos de Jesús. Todos eran judíos. Entonces Q habla del Evangelio del reino. ¿Ok? Y Juan, que pretende escribir el Evangelio de los Evangelios, y por eso es que Juan se representa a San Juan como un águila, porque lo ve desde el aire, el Evangelio espiritual, que ve todo desde el cielo. Juan tiene una comunidad mixta, lo más seguro que en Éfeso, pero que también hay bastantes paganos. O sea, sabemos que Juan vivió los últimos años de su vida en Éfeso con María. María fue asunta de Éfeso, y por eso el concilio donde se declara a María Madre de Dios, el concilio se lleva a cabo en Éfeso, y era uno de los lugares muy importantes en la iglesia primitiva. Éfeso, Antioquía, Roma y Constantinopla. Habían patriarcas en los 4. ¿Ok? No sé si eso contesta tu pregunta, Aura, o si me escuchaste. Sí, clarito, te escuché. Okay. Entonces gracias. Son 4 perspectivas de Jesús dirigidas a 4 comunidades diferentes.
pero a un Jesús visto desde la resurrección. Porque el Jesús visto antes de la resurrección, para ellos murió en la cruz y todos pegaron a correr. Todos pegaron a... Y no lo digo criticándolo, muy probablemente yo hubiese pegado a correr también. Una pregunta, José. Sí, mi pregunta va más enfocada a si el documento Q o alguno de los evangelios fue escrito por varias personas. ¿Puede haber algún documento que se haya quedado por fuera y ellos escogieran estos 4 documentos en particular que llamamos evangelio? No sé si... No, eso es una excelente pregunta porque hay aproximadamente, por ahí vi un libro que hicieron de todos los evangelios que se han escrito y son aproximadamente unos 88. 4 evangelios canónicos y, o digamos, 80 evangelios apócrifos, que son los evangelios que no entraron al canon. Pero lo bonito del tema es que tanto los protestantes, los de las verdaderas iglesias protestantes, que son los luteranos, etcétera, los calvinistas, los presbiterianos, como los católicos, como los ortodoxos, están de acuerdo en el 99.9% de los biblistas que los 4 evangelios canónicos son los 4 evangelios que debieron haber ido. Por 3 razones. Primero, fueron los primeros escritos, fueron los escritos más cercanos a los hechos. Lo cual nos lleva al segundo punto. Eran de origen apostólico, porque ya sea que lo llevó un apóstol o un apóstol de un apóstol, o sea que venían de primera mano. Todos los otros evangelios vienen del siglo II, 3, 4, ya te vas alejando de los hechos. Y una tercera regla para que entraran al canon es que los evangelios fuesen leídos en las liturgias de las iglesias primitivas. Por eso, por ejemplo, el libro de la Apocalipsis tuvo problemas en ser admitido en el canon. Se ratificó finalmente en Trento ya en 1600 y pico, porque era un libro complicado que obviamente pues, no se leía en las liturgias tan a menudo como los 4 evangelios. Todos los otros evangelios que todos los años nos sacan en la National Geographic, el protoevangelio de Santiago, de donde sacamos, o donde la tradición ha sacado el nombre de los padres de María. Tenemos el evangelio de María Magdalena, tenemos el evangelio de Pablo y Tecla, tenemos el evangelio, hay un montón de evangelios. Todos esos evangelios que para la Semana Santa nos salen en la National Geographic son evangelios que la iglesia conoce y que de hecho la iglesia ha leído. Y yo he leído algunos, y son evangelios que tratan de llenar espacios dentro de la infancia de Jesús, pero son evangelios muy cuenteros, no sé una mejor palabra para eso, que tienen a Jesús haciendo de niño pajaritos con barro y los sopla y el pajarito sale volando. A la iglesia primitiva no le interesaba nada de la infancia de Jesús. ¿Por qué? A nadie le interesaba nada. Los discípulos de Platón, y guardando las grandes distancias, o de Sócrates, que no escribió nada, Platón no le interesaba para nada la infancia de Sócrates. Lo que le enseñaba, lo que le interesaba, y en las culturas de esa época lo que servía era lo que tú habías dejado, el legado que tú habías dejado. Y lo que salvaba a los discípulos, lo que ellos tuvieron la convicción plena y lo que ellos tuvieron la convicción grupal, porque de lo contrario ninguno hubiese salido a predicar, era que la pasión, la muerte y la resurrección del Señor había sido una obra redentora que nos libraba de nuestros pecados y que nuestra fe en el Jesús muerto y resucitado era lo que necesitábamos para nuestra justificación. Por eso es lo que yo les dije desde un principio. El hombre, por ser hombre y por tener esta tendencia hacia el mal,
no le cree a Dios, o se quiere hacer Dios, o quiere ser como Dios. Eso lo vemos en el libro del Génesis, eso desde culturas milenarias, y lo seguimos repitiendo, comete una ofensa infinita. Y la única forma de que un Dios justo puede reparar una ofensa infinita es con un sacrificio que valga infinitamente. Por eso es que se interpretó desde el principio, cuando Jesús resucita, la muerte y la resurrección del Señor como la expiación gratuita de Dios para nuestros pecados. Y de hecho eso era lo que Pablo estaba predicando en sus primeras catequesis, que son los primeros escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que las obras no interesen. Por eso vimos que en la carta de Santiago, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero es que entendiendo bien el creer o el tener fe en el Jesús muerto y resucitado, que murió por mis pecados, por la gratuidad de Dios, eso quiere decir que yo, a partir de ahí, me convierto en un hombre nuevo. Luis, dígame. Luis Arteaga, ¿tiene la mano arriba o es un accidente? Yo tengo una pregunta. Dime, Glenda. Primero, los evangelios sinópticos todos vinieron de los apóstoles de alguna u otra manera, los tres. Tienen origen apostólico de una o de otra manera. Ese es uno de los tres, de las tres claves para haber sido aceptados. Ok, y esto de que, bueno, y más o menos cuánto tiempo después se escribieron, después que Jesús murió, porque me llamó la atención que dijiste que Lucas de repente debió haber conocido a María, a la Virgen María. El canon del Antiguo Testamento se cierra en el año 100 con el Evangelio de San Juan. ¿Ok? Y dice la tradición de que Juan murió bien viejo, o sea que estaría bien joven cuando conoció a Jesús. Pero el canon del Nuevo Testamento se cierra en el año 100. Algunos hablan del 110, pero año 100. O sea que no nos vamos ni siquiera al segundo siglo, sino se cierra en el primer siglo. Tanto los tres evangelios sinópticos, es importante, igual de importancia tiene el cuarto evangelio, sino que los tres evangelios sinópticos le llaman sinópticos porque tienen muchas cosas en común, y el cuarto evangelio es totalmente diferente. Un evangelio de una teología mucho más avanzada y un evangelio que tiene que ser estudiado diferente. Una preguntita, por favor. Luis, dígame. Espérate, que desde que Luis tenía la mano levantada desde hace rato. Pero no se te oye porque tienes el micrófono apagado. Ok. Algo pasó que me lo desactivó. Bien. Buenas noches. Jorge Luis, técnicamente nosotros debemos hablar de un solo evangelio, ¿no? El evangelio es la buena nueva del Señor. Y cuando hablamos de los evangelios, en realidad lo que estamos hablando es de las versiones, ¿cierto? Es como para aclarar ese concepto, porque alguna vez escuché eso. El evangelio es uno. Lo que existen son distintas versiones escritas, como ya hemos visto, para distintos públicos, por distintas intenciones, etc. ¿Es así? ¿Es eso lo técnico? Totalmente así. Técnicamente hablando, por eso se dice el Evangelio o la buena noticia según San Lucas, según San Marcos, según San Juan y según San Mateo. O sea, son 4 aproximaciones que la Iglesia muy sabiamente, y por eso pues todos seguimos el magisterio de la Iglesia, los que estamos aquí, dejó los 4 para tener las 4 aproximaciones que la Iglesia primitiva leía sobre Jesús o sobre el mensaje de Jesús. ¿Okay? Si le estabas hablando a los judíos, tú le hablabas del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino que está aquí y al cual ellos ya sabían, a lo cual tú le estabas hablando. Si eran una comunidad
que estaba convertida del paganismo no te iban a entender a qué te referías con lo del evangelio del reino de los cielos. Entonces el evangelio era Jesús. Así que el anunciante se convierte en el anuncio. Pero un solo evangelio, el evangelio de Jesús, porque son complementarios. Lo que yo estoy diciendo no es que se contradigan. Es un solo evangelio, que es el evangelio de Jesús, que muere y resucita por nosotros, y es el evangelio del reino que él predica. Así que las dos cosas son ciertas. Un solo evangelio contado desde 4 perspectivas. ¿Por qué? Porque están contados para diferentes comunidades en momentos diferentes. Por eso cuando Jesús le habla a un fariseo, y le habla fuertemente a un fariseo en el evangelio de Lucas, tenemos que entender que le está hablando a un fariseo después del año 70, ¿okay? Cuando son expulsados de las sinagogas y ya no pueden entrar. Entonces, la tensión que hay es mucho más fuerte que en la vida de Jesús. En la vida de Jesús era muy común entre los maestros de la ley discutir entre ellos, porque habían diferentes tipos de interpretaciones. Estaba la interpretación abierta, por ejemplo, del rabino Hillel, que era la flexible, y estaba la interpretación de Shammai, que era la línea más fuerte, la línea más exigente, que era básicamente la que seguía los del templo. Pero esto es anterior a la destrucción del templo. Cuando se destruye el templo, es bien importante recordar el año 70 para la Biblia. El año 70 es un año muy importante, porque con la destrucción del templo los fariseos toman el control del judaísmo. Ya no son los saduceos, que eran los que estaban en el templo, ya no hay templo, ya no hay saduceos, los fariseos en sinagogas con rabinos. ¿Okay? Y de hecho, un dato interesante, una de las cosas que nos ha hecho entender mejor a Jesús es que por 19 siglos los judíos evitaban mencionar a Jesús en ninguno de sus escritos, hasta el siglo XX, que los eruditos judíos, rabinos, estudiosos, comienzan a estudiar a Jesús y comienzan a hablar de Jesús. Que Jesús es la perla del rabinismo del siglo I. Entonces es una belleza cómo hay un encuentro ahí. Porque claro, los judíos entienden mejor que nosotros el ambiente del segundo templo, perdón, que hablan el ambiente del segundo templo, que era pre-años 70. Recuerden, Jesús muere en el 30. Okay, no sé si tienen alguna otra pregunta para entrar de lleno en el Evangelio de Marcos la próxima clase. Sí, María Elisa. Sí, por favor. Hablando del Evangelio de San Juan y del Evangelio de Mateo, estamos hablando históricamente de los discípulos del Señor, ellos dos. Estamos hablando históricamente de posiblemente discípulos de ellos, que los escucharon y que aprendieron de ellos en las comunidades donde ellos predicaban. Se sabe, y la tradición siempre ha defendido, y yo no quiero entrar ahora mismo en una argumentación, porque el tema bíblico ha entrado nuevamente en una tercera fase de discusión en los últimos años, pero históricamente se acepta que el Evangelio de Marcos es discípulo y es secretario de Pedro, el apóstol Pedro. ¿Okay? Mateo vendría siendo el discípulo Mateo, Leví, el colectador de impuestos. Lucas vendría siendo el que acompañó a Pablo en los viajes misioneros, pero que antes habría sido discípulo de la iglesia de Jerusalén, habría conocido a María en Éfeso y habría tenido mucha información de
de la infancia, y Juan era el discípulo amado. Y este Marcos no es el Juan Marcos que usted habló que estuvo con Pablo y se medio peleó. Correcto. La tradición habla es de ese Juan Marcos. Ese Juan Marcos después fue a Roma, estuvo con Pedro, y después Pedro lo nombró, no me acuerdo si en Antioquía o en algún sitio donde fue obispo. ¿Okay? Él está detrás del primer evangelio. O sea que Pedro está detrás del primer evangelio. Uno de los indicios es que el evangelio de Marcos es el evangelio donde se dice, hay un principio histórico crítico que vamos a ver en Cristología que se llama el principio de la dificultad. Y dice lo siguiente: nadie hubiese puesto por escrito algo que hubiese ido en contra de la primera comunidades cristianas si no hubiese sido cierto. Por ejemplo, que las mujeres fueron las primeras testigos de las apariciones. El Evangelio de Marcos es el primero que habla de la negación de Pedro 3 veces. Entonces, por el principio de dificultad, tiene que haber sido histórico de que Pedro haya negado a Jesús 3 veces, porque de lo contrario a nadie se le hubiese ocurrido poner por escrito en las primeras comunidades cristianas a alguien con la relevancia de Pedro negando al Señor 3 veces. No sé si me explico. Sí. Por eso entonces Marcos tuvo que haber oído de boca de Pedro y de llantos de Pedro esas negaciones. Aunque por ahí dicen, y ya como estamos 8 de la noche, por ahí dicen que las negaciones se debieron a que Jesús cura a la suegra. Es como Jesús cura a la suegra, Pedro lo niega 3 veces. Porque no solo la cura, sino que la suegra dice que se para y se pone a atender por ahí y a molestar. Entonces que Pedro nunca se olvidó de eso. Pero bueno, ese es un chiste entre sacerdotes. Así que nuestro primer papa estaba casado, Pedro. Sí. El segundo estaba casado, Lino. El tercero estaba casado, Cleto. Y Clemente, que estábamos hablando de San Clemente, que le escribió a los Corintios, también estaba casado. Así que ese tema es un tema que se puede revertir porque no es un tema que viene apostólicamente dado, ni dado por Jesús. Es 99.9% seguro que tanto Jesús como Pablo no se casaron y se dedicaron simplemente y 100% a su ministerio. Pero eso no quiere decir de que todos tengamos que hacer lo mismo. Cada uno puede servir desde su propia realidad, ¿no? Jorge Luis. Dime. Jorge Luis, pero el concepto ese de que Pedro estaba casado, sí, no se niega, pero ya después de esos tiempos en Cafarnaúm, se vuelve a escuchar a Pedro con la mujer que se fue a predicar, o la mujer, porque acuérdate que le dijo, abandona todo y sígueme. Eso no fue como decir, bueno, tú estabas casado, pero tenía que dejarlo todo para seguir al maestro, porque ya después la mujer de Pedro no sale al ruedo, ¿no? No sale al ruedo. Salen ciertas mujeres de que estaban con ellos en la predicación, lo cual era bastante inusual. Pero sí, el mensaje del Evangelio es que el que quiere seguir a Jesús tiene que dejar todas las cosas que le dan seguridad y seguirlo. ¿Okay? Por eso Pablo decidió, muy probablemente, por eso Pablo decidió no casarse, porque una vida itinerante era muy complicada casado. Pero nuevamente hay diferentes formas de verlo. No sabemos nada de la historia salvo algunos evangelios apócrifos que inclusive hablan de la hija de Pedro, porque a la comunidad primitiva no le interesaba la historia de las mujeres de los apóstoles. A la comunidad primitiva lo que le interesaba era la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Ese fue el núcleo de la primera predicación.
Ese fue el núcleo de la predicación paulina, ese fue el núcleo de lo que primero se hablaba en las casas en Jerusalén. Y luego se le fue entonces añadiendo una larga introducción que llega hasta el Evangelio de la Infancia, que está en Mateo, pero sobre todo en Lucas, capítulo 1 y 2. Pero ya digo, al final, lo que le interesa a la comunidad primitiva con las apariciones de Jesús es el significado de la pasión, la muerte y la resurrección. Y después comienzan las otras cosas a cobrar sentido a partir de ahí. Por eso dijimos desde un principio que Jesús es releído y es reinterpretado a la luz de la resurrección. Ojo, quiero dejar claro que lo de la suegra de Pedro era un chiste. Por favor, pues nadie vaya diciendo por ahí que yo estaba diciendo de que por la suegra de Pedro, que bueno, ese es un chiste bastante conocido entre curas, todos lo dicen. José Luis, yo tengo una pregunta. Dígame. Tú dijiste que habían 4 evangelios canónicos. Sí. 80 apócrifos y los otros 4 ¿qué eran? No. Hay un español que se llama Antonio Piñero, que es agnóstico, pero que él es muy estudioso de esa época. Él es filólogo de la Complutense y él hizo un libro de todos los evangelios. Escribió todos los evangelios. Y si mi memoria no me falla, hay 88, de los cuales 4 son canónicos y el resto son apócrifos. ¿Okay? Entonces, canónico, canon, viene de la palabra, o sea, canon significa regla. Son los que están en regla con el magisterio. Y los apócrifos son los que no están aceptados por el canon, pues. Los que están fuera del canon. Entonces, hasta el momento en que ellos hicieron ese libro, habían 88. Ok, gracias. Que llegaban hasta el siglo IV. Erika, dígame. Buenas noches. Jorge Luis, una pregunta. Yo siempre he tenido una duda con respecto a lo que los judíos establecen, pero ahora usted estaba diciendo que de hace un tiempo los rabinos ya pues han hablado con respecto a Jesús. Yo siempre he tenido la duda y sácame, y por favor, si usted sabe, ¿ellos no están esperando la venida del Mesías? ¿O ya ellos aceptaron que Jesús es el Hijo de Dios y que sí vino y que ya no hay otro Mesías? Porque bueno, ahí me estás haciendo varias preguntas en una y que no son... A ver, la mayoría de los judíos no creen que Jesús fue el Mesías. Aunque hay algunos judíos mesiánicos de nuestro siglo, pero la gran mayoría no cree en Jesús como un judío, como un Mesías, sino cree en Jesús como el mejor rabino, como el mejor profeta de su tiempo. Por eso ahora al reestudiarlo o al estudiarlo, porque como siempre estuvieron desde el principio en constantes tensiones el judaísmo y lo que después se llamaría el cristianismo, se han dado cuenta de que Jesús resulta la perla de el rabinismo del primer siglo, ¿okay? Los escritos de Jesús. Y de hecho yo he oído un par de prédicas muy interesantes de estudiosos judíos donde dicen de que haber leído ahora con detenimiento y estudiado bien los evangelios, ellos se han convertido en mejores judíos. Y Jesús lo dice en el Sermón del Monte. Lo primero que Jesús le viene a enseñar a la gente viene en el Sermón del Monte. Y Jesús dice: yo no vengo a abolir la ley y los profetas, o sea, yo no vengo a abolir la Biblia judía. Yo vengo a darle fiel cumplimiento, a darle la interpretación que se le debe dar. No esta locura que tenemos en este momento, que de 10 mandamientos habían más de 600 y tantos preceptos en la época de Jesús. Ahora, donde el tema se complica es que cuando se diviniza a Jesús, entonces para los judíos es un problema aceptarlo. Porque los judíos, desde muy temprano, fueron los primeros monoteístas de la historia.
Entonces, el concepto de la divinización de una segunda persona ya era complicado. Por eso cuando Jesús se autodenomina Hijo del Hombre, ya eso era una blasfemia, porque el Hijo del Hombre era una figura divina que venía profetizada en el libro de Daniel y que venía descendiendo de las nubes como solamente lo hacía Dios. Entonces, eso sí para el judío es problemático, porque el judío desde el principio tiene un rezo que se llama el Shema, donde repite una y otra vez: el Señor tu Dios es solamente uno, a Él solamente adorarás y a Él solamente rendirás culto. ¿Alguna otra pregunta? Estamos términos técnicos, pero no se preocupen, porque vamos a entrar en el Evangelio de San Marcos en la próxima clase y a profundizar en el Evangelio de San Marcos, pero quería que todas estas cosas quedaran claras antes. Así que si tienen alguna duda, por favor, díganme para solucionarla, porque así se le solucionan a varios y a varias. Jorge Luis. Dígame. Sí, esta mañana, cuando estoy leyendo el Evangelio, no recuerdo cuál fue que le puse play de uno del grupo de Maús, y era un sacerdote, creo que es argentino, y estaba precisamente hablando del Evangelio de Lucas, que trataba hoy de la Virgen María, y que trataba también de que la fiesta de la Natividad de la Virgen se debe a el Evangelio apócrifo de Santiago, que dice efectivamente, inclusive hasta dice el nombre del papá de María, no recuerdo ahorita el nombre. Sí, el papá y la mamá. O sea, Ana y, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Joaquín y Ana. Joaquín y Ana sale del protoevangelio de Santiago, sí, los nombres de los padres de María. Eso es. Pero venían también en la tradición oral, por eso la iglesia los acepta, inclusive los hace santos, y también les da su día, que se celebra el Día de los Abuelitos. O sea que no es que los evangelios apócrifos, el 100% del material que está ahí, no sirva, sino que el problema está que en la medida en que me voy alejando de los hechos, tengo que irlo inventando, porque estamos hablando en una época de que las comunicaciones eran, pues, del siglo I. Entonces, si yo escribo en el siglo IV, y imagínate de que te ponen a hacer una biografía hoy de alguien 400 años después, y te encierran en un cuarto sin internet y sin poder ir el 95% va a estar inventado, a menos que te copies de los evangelios que ya has leído. Y la intención de estos evangelios apócrifos es llenar esos huecos que siempre ha sido un gran misterio para el hombre. La infancia de Jesús, los años perdidos de Jesús, hay unos que lo mandan a la India, otros que lo mandan a Egipto. O sea, esto no es algo nuevo que la National Geographic y que todos estos canales ponen para llamarnos la atención. Esto siempre la gente se lo ha preguntado, porque es natural. Cuando hay un personaje que ha sido el personaje más importante de la historia, que ha dividido la historia en dos, luego entonces la gente quiere saber todo del personaje. Y entonces, cuando hay demanda, hay oferta. Y por eso la gente, la gente quiere saber, y yo comienzo a escribir. Dime, Luis. Sí, quería aportar por lo que preguntaba el hermano. Hay dos temas importantes. Uno es eso que acabas de decir, que estos evangelios o estas versiones de evangelio que se escribieron tienen mucho valor desde la perspectiva de la tradición, y que la tradición es ese rescate que hace la iglesia de la enseñanza oral que se transmitió por siglos desde los apóstoles hacia acá, ¿no? Y de las primeras comunidades, pues, hacia acá. Y lo segundo es que cosas como, por ejemplo, esta fiesta, yo quiero hacer como un comentario, ¿no? Esta celebración de la Natividad de María, en la sociedad actual caemos en la banalidad
se banalizan las cosas. Feliz cumpleaños, mamita María. Lo importante de la celebración, hoy se compartió también, voy a ver si lo puedo mandar aquí, voy a buscarlo para enviarlo aquí. El relato, si no lo pueden buscar en Así Prensa, hoy sale el relato de cómo en el siglo, creo que es el siglo IV, el obispo Damasceno hace una predicación precisamente en la celebración del 8 de septiembre, diciendo que la razón por la que celebramos el nacimiento de María es no porque es su cumpleaños, sino porque estamos celebrando la elección de esa mujer para nacer llena de gracia para ser la madre de nuestro Salvador. Y eso se conecta con lo que tú dices, que desde el principio se busca esa conexión con hechos históricos, con hechos humanos, que nos vinculan con el Señor, con el Salvador, y que vinculan al Señor en humanidad con nosotros. Es como tratar de encontrar esos paralelos, ¿no? Humanos, entre ese Cristo, ese Mesías que se hizo hombre y que como hombre nació, celebraba cumpleaños, y como nos dijo una vez un cura en una formación, comía y descomía. O sea, era un hombre, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta celebración. Total, o sea, y como tú bien dices, por eso es que ya un estudio teológico más profundo debe incluir a los santos padres del siglo II, III, IV, porque ellos ya desde entonces interpretaban esto de una manera muy natural. O sea, María para ellos era considerada, debe ser considerada para nosotros, como el arca de la alianza. El arca de la alianza del Antiguo Testamento tenía la palabra de Dios, tenía el maná, y ella fue, uno de los padres apostólicos primeros haciendo un discurso sobre María, decía de que María era la obra de arte de Dios, la obra de arte de Dios. Y que qué pintor se iba a poner disgustado, o escultor, no me acuerdo cuál de las profesiones había cogido, pero el tema es el mismo. Daniel Bobadilla no se va a poner a disgustarse porque yo admire, venere su obra maestra. Y esta es la obra maestra de Dios, que le dijo sí, después de que Dios la preparó desde el seno de su madre, la hizo virginal para que ella llevara el arca de la alianza, pero el arca de la alianza nueva y eterna. Y por eso es que nosotros decimos María, la reina del universo, la reina de los cielos. En el Antiguo Testamento era muy común, la madre reina, o la reina madre, era la mamá del rey. Y si Jesucristo es el rey de reyes, luego entonces María es la madre del rey. ¿Okay? Y por eso que nosotros le tenemos tanta admiración, tanta veneración, es tan importante para nosotros, porque María, el que sigue a María, así como el que sigue una obra de arte de un gran maestro, María siempre te va a llevar al artista. María siempre te va a llevar a Cristo. Siempre. Es uno de los caminos más seguros para llegar a Cristo, es a través de su madre. ¿Por qué? Porque es la discípula por excelencia. La primera persona histórica que conocemos que transitó esta vida y no cometió pecado. Señora Cita, usted tiene la mano, pero no le oigo. Sí, ya. Mira, puede ser muy tonta esta pregunta, pero nada más para yo estar clara. El Torá de los judíos es comparable a la Biblia nuestra, o sea, es como Sagrada Escritura. Sí. Entonces, mi pregunta es, cuando tú dijiste que los judíos reconocen a Jesús como un rabino, tiempo atrás, ¿hay algún escrito de ellos
que mencione a Jesús, o esos son los judíos ya del siglo XX que tú dijiste que ya como que reconocen a Jesús como rabino? Los judíos, como que no está escrito, pues como que todo... Sí, los judíos del siglo XX, que son los que han entrado en el estudio de Jesús para mejorar sus propias perspectivas de la buena interpretación de la Torá, de la ley, que para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Lo que viene después de la Biblia hebrea, que es el Talmud y la Mishnah, que es donde se comienzan a poner por escrito las interpretaciones, hablan muy mal de Jesús y hablan en menor medida mal de Pablo, y lo dicen porque obviamente pues en ese tiempo las dos religiones estaban en tensión y se guarda un gran silencio dentro de la literatura rabínica hasta el siglo XX, donde hay un gran aporte, y el gran aporte era porque Jesús era un judío conocedor de la ley, maestro de la ley, profeta, sabio de su tiempo, y que escribió en esas parábolas lo que muchos de ellos que yo he oído dicen era la perla de la literatura religiosa judía del siglo I. Entonces, es muy bonito ver a nuestros hermanos judíos decir que estudiar los evangelios los ha hecho ser mejores judíos. Porque al final del día hay un solo Dios. ¿Ok? Para nosotros es un misterio la Santísima Trinidad, pero estamos partiendo del mismo Dios todos. Correcto. Entonces ellos sí tienen escritos de Jesús, de un Jesús. Bueno, en el Talmud tienen escrito a Jesús, pero no lo lea porque se va a llevar un gran disgusto. No, yo no lo voy a leer, pero porque nosotros no tenemos, nosotros como cristianos no tenemos nada escrito por Jesús. Nada escrito por Jesús. No, nada escrito por Jesús, y la razón era sencilla. En el siglo I, los maestros no escribían, porque para un judío escribir era formar parte de la palabra de Dios, y ya el canon se había cerrado, el canon judío. Entonces los maestros, y a Jesús le llaman varias veces rabí o rabuní, y ustedes verán que en el Evangelio según San Lucas dice lo que significa maestro, porque su audiencia es pagana y no entiende. Entonces los maestros no escribían, sino que enseñaban a interpretar la ley. Ahora, la Torá no es toda la Biblia judía. La Torá son los 5 primeros libros y es lo más importante para los judíos. Luego vienen los profetas, que se llama el Nevim, y luego los otros escritos, que se llama el Ketubim. Por eso que la Biblia judía se llama la Tanaka o la Tanakh, porque ellos no tienen o no tenían vocales, que es la Torá, la T de Torá, la N de Nevim y la K de Ketubim. Y entonces tienen, ese es el Antiguo Testamento nuestro, pero nosotros le agregamos unos libros que le llamamos deuterocanónicos porque están escritos originalmente en griego, que es la Biblia de los 70, como el Eclesiastés y algunas porciones del libro de Daniel y otros libros que fueron escritos originalmente en griego. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Jorge Luis, una pregunta. Entonces, ¿en qué parte o en qué escrito es donde hablan de la ascensión de la Virgen María al cielo? La ascensión de la Virgen María al cielo está dentro de la tradición. Por eso cuando comenzamos este curso de Biblia dijimos que nuestra fe católica se basa en 2 grandes piernas. Una, la Sagrada Escritura, y otra es la Sagrada Tradición. Tradicio viene de latín entregar. Es como que te estoy entregando de generación en generación un conocimiento que he recibido. Y por eso lo vemos al final del Evangelio de San Juan, cuando él pone, y muchas otras cosas pude poner por escrito, de las cosas que hizo y dijo Jesús, que llenaría
todo el mundo de libros. Entonces, no todo se puso por escrito, sino que se pasó también por la tradición. Por eso esa tradición va recogida sobre todo en los primeros padres, que son los padres del siglo II, que se llaman los padres apostólicos. Se le llaman padres apostólicos porque ya el canon está cerrado, pero ellos son discípulos de los discípulos. Por ejemplo, uno de los santos padres apostólicos, que es Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna era discípulo de Juan. Y luego sabemos que Ireneo de Lyon, que es de la segunda generación de padres, era discípulo de Policarpo. O sea que era discípulo del discípulo. Y así nos vamos alejando. Hay toda una línea apostólica de discípulos que te llevan desde Pedro hasta Francisco. Entonces, dentro de la tradición de la iglesia, y desde muy temprano se aceptó, pero no hubo ningún tipo de necesidad de dogmatizarlo hasta la Reforma, que se atacó bastante en la figura de María. Entonces ya los dogmas marianos que la iglesia consideraba como normales, pero que no había necesidad de dogmatizar. El único dogma que era un problema al principio por el tema de la divinidad real de Jesús y que Jesús era verdadero hombre, porque siempre hubo un péndulo entre volverlo muy humano o volverlo muy divino, y en realidad Jesús tiene las dos naturalezas, el verdadero hombre y verdadero Dios. Era que si María era madre de Dios o era madre de Cristo, o sea, madre de Jesús. Por eso le decían Cristotocos o Teotocos. Y eso fue lo que en Éfeso fue el primer dogma y el único dogma mariano que se pasa antes de la Reforma Protestante, cuando ya vienen los otros dogmas. Pero recuérdense que la tradición nos dice que María vivió con Juan, así que Juan tuvo que haber sido testigo ocular de la Asunción. Jorge Luis, perdóname otra vez, pero es que justamente sobre lo que acaba de preguntar ella, ahí pasé en el chat el escrito de Asiprensa y mencionan que la tradición, quienes primero celebraban la tradición del natalicio de la Santísima Virgen María, fue la Iglesia de Oriente. Y precisamente nos cuenta Asiprensa que el año litúrgico oriental comenzaba con la Natividad de María y cerraba con la dormición de María. La tradición viene primero de Oriente y se pasa a Occidente sobre el tema de la dormición de María, que es como ellos le llamaban al hecho de que María se duerme, según ellos, y es elevada a los cielos. O sea, ellos no ven a María como una persona que muere. Posteriormente, la Iglesia Occidental eso lo ha ido como aterrizando, ¿no? Pero efectivamente esta es una tradición reconocida, estamos hablando del siglo IV. En el siglo IV ya eso no era discusión, como tú dices, eso no había que hacerlo dogma, era una verdad. ¿Me congelé yo o se congeló Luis? Seguro fui yo. Él. Sí, Luis, repite esa última parte que te congelaste. ¿Cuál? De que eso no había que hacerlo dogma porque era totalmente aceptado por las iglesias orientales. Efectivamente, hasta ahí eso es lo importante. Sí. Creo que era siglo IV. Y eso lo vamos a ver nosotros en eclesiología. Obviamente la iglesia nace en Jerusalén, era la iglesia madre, de ahí salen las expediciones a Antioquía, Éfeso, Filipo, etcétera, todo el oriente. Y Roma era el poder político. Entonces, la mayoría de las iglesias y la mayoría de los padres apostólicos están en Oriente, al principio. Y es después de Constantino que comienzan a salir los padres de Occidente. Y en el año 1000 viene la primera división entre nosotros, que somos de Occidente, y los de Oriente, simplemente por un tema de obediencia. Pues todos
tanto los de Oriente decían que tenían suelo apostólico en Antioquía, como los de Occidente tenían suelo apostólico en Roma. Pero nosotros y los hermanos ortodoxos estamos muy, muy cerca. Lo único que varía es que ellos y nosotros tenemos santos diferentes desde el año 1000 que nos separamos. Que hubo la primera gran escisión. ¿Alguien tenía alguna otra pregunta? Listo. Bueno, entonces, que terminen de pasar a bien y el próximo martes, Dios mediante, vamos con el Evangelio de San Marcos y que le quiero agradecer a la persona que me prestó su casa para poder tener internet y poder tener este conversatorio de hoy. Gracias, Jorge Luis, por tu... Excelente. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.